Bien, en este vídeo vamos a hablar de geometría analítica. En un vídeo anterior ya hemos visto el tema de vectores en el plano y en este nuevo vídeo vamos a ver las rectas en el plano. Esta va a ser la primera parte y en la segunda parte pues veremos ya otras cuestiones. Para empezar vamos a ver lo que son puntos y vectores en el plano. Para empezar, vamos a tomar un sistema de referencia, es decir, una base, como hemos visto en el tema de vectores, en el plano va a estar formado por dos vectores linealmente independientes que forman entre ellos un ángulo de 90 grados y donde cada uno de ellos mide 1. Como ya sabéis, en el vídeo que vimos de vectores, eso tenía unas importantes consecuencias, sobre todo cuando hacíamos el producto escalar. Cuando tenemos, por lo tanto, una base, cualquier vector de posición de un punto P, cualquier punto en el plano, tiene un vector de posición que es el vector que va desde el origen hasta este punto. Y este vector tendrá unas coordenadas AB, que significa exactamente que el punto P es combinación lineal de los dos vectores de la base, A veces I más B veces J. Cualquier vector paralelo a una recta va a ser el vector director de dicha recta. Es decir, una recta, independientemente del punto por donde pase, va a tener una dirección. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos tomar como vector director a cualquier vector que tenga esa misma dirección, aunque pueda tener sentido contrario, como aquí en este caso de 1 o de 2, ambos sentidos ya sabéis que determina una misma recta. Una recta, si la pintáramos en el plano, pues por ejemplo, si yo pinto aquí una recta, bueno, la he pintado un poco torcida. Si yo pinto una recta, pues ya sabéis que tiene un sentido hacia allá o tiene un sentido hacia acá, pero no deja de ser la misma recta, ¿de acuerdo? Y puedo tomar vector director de su 1 o de sus 2, ¿vale? Ambos vectores determinan la dirección de hilo de director, la dirección que tiene una recta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo antes de empezar a hablar de rectas, vamos a hablar un poco de puntos, porque ya sabéis que las rectas tienen infinitos puntos, pero por dos puntos solo pasa una única recta. Por lo tanto, es interesante saber, si yo tengo dos puntos, cuál es el vector que une uno con otro, porque ese vector va a ser el vector director de la recta que pasa por A y B. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Entonces, si yo tomo el vector que va de A a B, podemos ver que es la suma de menos B, vector A, un vector que sale de aquí, sale del punto A, viene aquí y luego hace B y llega al otro punto. Por lo tanto, sería B menos A, ¿vale? El vector menos A, ya sabéis que tiene justamente el sentido contrario de lo que tendría el vector A. Es decir, a ver si consigo escribir, si este es el vector A, el vector menos A sería justamente el vector que va en sentido contrario. Entonces, B menos A es un vector que sale del punto A y llega al punto B, ¿vale? Hace menos A y B, o B menos A. Ya sabéis que la de esta es conmutativa, la suma de vectores, como vimos en el tema anterior, es conmutativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este vector AB
será B menos A. Y como recordáis en el tema de vectores, pues esto era restar dos vectores en coordenadas, era poner las coordenadas del vector B, x2 y 2, menos x1 y 1. Por lo tanto, sería x2 menos x1 y 2 menos y1. Por lo tanto, el vector que va de un punto A a un punto B es restarle al extremo el origen. Esto menos esto. ¿Y cuál es la condición para que tres puntos estén alineados? Pues muy sencilla. Si tengo tres puntos A, B y C, pues la condición es que este vector y este vector, que tienen la misma dirección, ¿vale? Tienen la misma dirección, pues uno y otro, lo único que se diferencia es en la longitud que tiene. Por lo tanto, BC será el vector AB por un determinado número, una B y media, dos veces, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, si eso lo trasladamos, teniendo en cuenta lo anterior, BC sería x3, esto menos esto, x3 menos x2 y 3 menos y2, sería el vector BC, y lambda, que sería el número de veces que es el AB, que es este, ¿vale? Por lo tanto, si despejáis, esto de aquí será lambda veces x2 menos x1. Por lo tanto, por si alguien, no sé, para que no os perdáis, es decir, lo que saco de aquí es que x3 menos x2 es lambda por x2 menos x1. Y la segunda componente, y3 menos y2, pues exactamente igual, lambda por y2 menos y1. Si pasáis esto al otro lado dividiendo, tendríais esto. Y si paso esto a este lado dividiendo, tendríamos esto. Y ambos serían igual a lambda. Esto partido por esto es lambda y esto partido por esto es esto. Por lo tanto, la condición que vemos para que tres puntos estén alineados es muy sencilla. Sí, una vez que lo hemos demostrado, podemos recordar que la condición es que la si, esta i menos esta i dividida entre esta i menos entre esta i, que es justamente lo que tenemos aquí, y 2 menos i1 arriba, y x2 menos x1, x3 menos x2 abajo, ¿vale? Entonces podéis darle la vuelta también, es decir, también sería igual, si yo pasara esto para allá, esto para allá, esto para allá, esto para allá, es decir, y3 partido y2 entre y2 partido y 1, en fin, sería también exactamente, sería 1 partido por lambda, pero bueno, ambos también serían iguales. Por lo tanto, es restar las x de cada punto con su consecutivo y restar la y de cada punto con su consecutivo, y la división de ambos debe ser igual a un mismo número. ¿De acuerdo? El punto medio de un segmento. Con todo lo que sabemos, ¿qué significa que si tengo un segmento AB que va de A a B, cómo calculo el punto medio? Pues de una forma muy sencilla. Si este es el vector de posición de B y este es el vector de posición de A, recordemos que esto de aquí es A más B, ¿vale? El vector A más el vector B, o el vector B más el vector A. Es decir, esto de aquí es A más B. Y esto de aquí, si recordáis, era A menos B, la otra diagonal, cuando vimos vectores. Pero en este caso eso no me interesa. Lo que me interesa es que las dos diagonales de un paralelogramo se cortan justo aquí en el punto medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el punto medio, ¿qué es? La mitad de este vector. Y este vector hemos dicho que era A más B. Por lo tanto, A más B es 2 veces la mitad. 2 veces
lo que es esta distancia, ¿vale? Es decir, que si sumo A más B, que es esto, ¿vale? A más B en coordenadas, sumamos la X con la X, la Y con la Y, es 2 veces OM. OM todavía no lo sé, pero ¿cómo puedo averiguarlo? Pues este 2 lo paso dividiendo al otro lado y me queda el vector OM, o dicho de otra forma, el punto OM, el vector OM es lo mismo, tiene las mismas coordenadas que el punto M, porque es su vector de posición, ¿vale? Por lo tanto, el punto medio sería sumar A más B y dividir por 2. De esta manera, si yo tengo, por ejemplo, el punto A 2, 3 y el punto B 5, 7, ¿cuál sería el punto medio? Pues el punto medio sería 2 más 5 partido por 2, 3 más 7 partido por 2. Es decir, que esto sería 3,5, 5, ¿vale? Sería el punto medio de estos dos puntos, de los puntos A y B. El simétrico de un punto respecto de otro. Esto es simplemente utilizar lo que ya sabemos anterior. Si yo tengo un punto A y otro punto P, lo que quiero hallar es su simétrico, es decir, trazar una recta de manera que esta distancia de aquí a aquí sea la misma que de A hasta el punto P. Pero claro, en este caso, ¿quién conozco? Conozco este punto y conozco este punto y desconozco quién es este. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que P es el punto medio entre A y A'. Por lo tanto, ¿cómo calculo el punto medio de A y A'? Pues si recordáis era X' más X partido por 2, que debe ser igual a este punto, y más Y' partido por 2, que debe ser igual a este número, beta. Por lo tanto, este es el punto P, que ya lo conozco. Es decir, este número me lo tienen que dar. Y lo mismo que este y este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que despejar X' y Y'. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues el 2 pasa multiplicando por el alfa y el X que tenemos aquí pasa restando. Y lo mismo pasa pues con la segunda componente, 2 por beta menos Y. Por lo tanto, si tengo un punto, por ejemplo, el punto A 1, 4 y el punto P 3, 5 y me piden que calcule cuál es su simétrico A'. A' será 2 veces 3, 2 por 3, menos 1, la primera componente, y lo otro sería 2 veces 5, menos 4. Es decir, que A' nos daría 2 por 3, 6, menos 1, 5, y 2 por 5, 10, menos 4, 6. Este sería el punto simétrico respecto, si me da el punto A, el punto P, que los conozco los dos, y el simétrico que acabamos de hallar, A', es justamente este. ¿De acuerdo? Y simplemente lo que hemos hecho es aplicar lo que hemos visto del punto medio. Pero solo que cuando hallábamos el punto medio conocíamos los dos extremos y calculábamos el punto que había en mitad, y en este caso nos dan este punto y calculamos el tercero a partir de la fórmula que ya conocíamos, ¿vale? Teniendo en cuenta que esto es alfa beta, ¿vale? Y ahora en vez de llamarse M se llama P, pero es exactamente la misma teoría. Ecuaciones de una recta. Esta es una de las partes importantes del tema
y conviene, aparte de entender la demostración, pues conviene aprendérsela para no tener que estar demostrando todo el rato cómo se hace la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar con la ecuación vectorial. Como veis, hay 6 tipos de ecuaciones. Y vamos a ver cómo se calcula cada una de ellas. Para empezar, la vectorial. La vectorial lo que me está diciendo es que si tengo un vector X cualquiera que vaya a un punto de la recta, ¿qué ecuación tiene esta X? Este vector. Recordad que este vector no es más que la X esta, del vector que va desde 0 hasta X, es este vector, y sus coordenadas son exactamente las mismas que del punto este de aquí, XY, porque recordar que el vector X va va del punto, el vector X menos el vector 0. El vector 0 tiene coordenadas 0, 0. Por lo tanto, es muy sencillo saber que las coordenadas del vector de posición y la del punto son las mismas. ¿Vale? Bien, lo que estamos diciendo, ¿cómo calculo estas coordenadas? Este vector, si hacéis la cuenta, sería este vector de aquí, un punto cualquiera. Evidentemente, para llevar una recta necesito datos. En este caso, para la ecuación vectorial necesito un punto y la dirección de la recta que pasa por ese punto. ¿Vale? Porque si yo tengo un punto aquí, la recta puede tener muchas direcciones. Por lo tanto, necesito un punto por donde pasa esa recta y la dirección. Y si os dais cuenta, si la dirección, si el vector D es este, el vector que va de P a X será T veces el vector D. ¿De acuerdo? Será el vector D X veces. Una vez y media, 7, bueno, X veces, T veces. No confundamos. Bien, por lo tanto, X será la suma de este vector más este vector. Y eso es exactamente lo que dice la ecuación vectorial. Que si tengo un vector X, que es el que me determina cada punto de la recta, cada punto, un X cualquiera, es la suma del punto más T veces la dirección. ¿Vale? Entonces, si el punto está aquí, pues será pues 5 veces D, 1, 2, 3, 4, 5 veces. O si está por aquí, el punto X, pues las coordenadas será el punto P menos X más T veces menos T veces D, un número T que sería negativo si está por este lado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el T es un número que va desde menos infinito hasta más infinito, que son todos los puntos que tiene la recta. ¿Vale? Para cada punto saldría un X distinto. Las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas no son más que sacarlas de aquí, ¿vale? Pero en coordenadas. Recordamos que esto si lo ponéis en coordenadas, vamos a ver si lo pongo otro color, aquí de aquí, XY, que es este, es igual a P, que es P sub 1, P sub 2, puesto en coordenadas, más T veces D, que es de 1 y de 2, sería la coordenada del vector D, ¿vale? Esto sería de 1, de 2, vector de dirección. Y simplemente lo que hago es hacer esta cuenta, me vengo por aquí, esto sería P1 más T de 1, ¿vale? Esto más esto por esto, y P2 más T de 2, ¿de acuerdo? Hacer toda esta cuenta, ¿vale? Toda esta cuenta me da esto. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Pues decir que X es igual a esto, que es lo que tenemos aquí, y que Y es igual a esto. ¿De acuerdo? Entonces, si veis, no son las ecuaciones paramétricas, no son más que la ecuación vectorial, pero escrita en componentes.
la componente X y la componente Y de la ecuación que tenemos anteriormente. Evidentemente, si tenemos estas ecuaciones, si nos dan estas ecuaciones, las paramétricas, ¿cómo encuentro los vectoriales? Pues muy sencillo, este es el punto P y este es el vector D. Es decir, si me dan las paramétricas, pasar a la vectorial es tan sencillo como hacer esto, y al revés. Si me dan la vectorial, pues allá las paramétricas, pues es justamente el proceso primero que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Bien, a partir de ahí, la ecuación continua. Pues la ecuación continua sale directamente de esta de aquí. Simplemente despejar la t. T aquí es igual a x menos p1 y la d pasa dividiendo. Todo esto es igual a t. Y aquí igual, el p pasa restando y el d pasa dividiendo. Es decir, todo esto es t. Como las dos son t, las dos son iguales. Y esa es la ecuación continua de una recta. Por lo tanto, veis lo sencillo que es pasar de paramétrica a continua. Es decir, si me dicen que el vector director, que P es P1, P2 y D de 1, de 2, el vector P, el punto P, bueno, el punto lo puedo ponerlo como vector así, o puedo ponerlo como bueno, esto sería OP puesto como vector, o P minúscula. Es una forma simplemente de ponerle un nombre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tenemos el punto P y el vector D, como veis, hallar la ecuación vectorial simplemente sería poner esto. Podría poner esto igual a P más T veces este vector. Si me dan el punto, pues pongo el punto aquí y aquí la dirección para hacer la paramétrica. Y si la continua, pues el punto P, X menos cada coordenada, y abajo el vector director. Como veis, es fácil pasar de una a otra, puesto que son reconocibles quién es quién. La ecuación explícita. La ecuación explícita tiene esta forma. Mx más n. Si tengo dos puntos, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Pues si recordáis un poco de lo que vimos en trigonometría en los vídeos anteriores, pues os recuerdo que este ángulo, la tangente de este ángulo es la pendiente. Es decir, la tangente, esto llamamos tita, por ejemplo, la tangente de tita es cateto opuesto entre cateto contiguo. Es decir, cateto opuesto, que es esto de aquí, que mide lo mismo que esto de aquí, y menos y sub 0, y esto de aquí, que sería x menos x sub 0. ¿Vale? Y esta sería la pendiente de este segmento, que es la misma que la de la recta. ¿Vale? Por lo tanto, en una recta lo que es una pendiente, que es m, y una constante, que es la ordenada en el origen. Podéis verlo muy sencillamente, pues si tenéis la recta y igual a 3x más 2, y hacéis la tabla de valores, x, 3 es la pendiente, y 2 es cuando x es 0, la y vale 2. Es decir, esta recta pasa por el punto 0, 2. Y la pendiente, pues si le dais valor 1, pues sería 3 por 1, 3, más 2, 5. Por lo tanto, el 1, 5. Es otro punto. ¿Cuál es la pendiente?
pues esto lo medí, esto es 3 y esto es 1. 3 entre 1 es justamente la pendiente, este número de aquí. Y el 2, ordenada, recordad que el eje Y es el eje de ordenada. Este es el eje de abscisa y este es el eje de ordenada. El origen es el punto 0, es decir, que cuando X vale 0, la Y vale 2, que es justamente este valor. Siempre pasa eso, si X vale 0, esto da este número, n. Por lo tanto, siempre que X valga 0, tenéis esa operación. Por lo tanto, la ecuación explícita sería una ecuación que tiene esta forma. ¿Pero cómo la saco de aquí? Pues muy sencillo, despejo la Y. Si despejo la Y, el d sub 2 pasa aquí, dividido entre d sub 1, y el P2, que está aquí restando, pasa al otro lado sumando, ¿vale? Si ajustáis todo, pues os va a dar esto, ¿vale? Aquí. Podéis deducirlo. Si no lo veis, pues cogéis aquí, me vengo a este lado y hacemos el despeje. X menos P sub 1 partido por D2, perdón, por D1, el D2 pasa a este lado, es igual a Y menos P sub 2, pasando el D2 al otro lado multiplicando. Y sigo por aquí, la verdad que me queda un poco sin espacio. Aquí quedaría X partido X por D2 partido D1 menos D2 por P1 partido por D1 igual a I menos P2. P2. Y de aquí pues tendríamos pues eso, que Y es igual a D2 partido D1 por X menos todo esto D2 partido D1 por P1 más P sub 2, ¿vale? Aquí hay una cosa que hay que corregir. Esto de aquí, a ver si puedo, aquí, a esto de aquí, ¿vale? Con lo cual tenemos, voy a borrar todo esto, es decir, que lo único que tenéis que hacer es despejar la Y de aquí, de la ecuación continua. Y obtendríamos una ecuación como esta, ¿vale? Donde aquí tengo la X y todo esto es una constante, que sería igual a todo esto, ¿vale? A ver si... Sí, a ver... Vale. ¿Cuál es la pendiente? Hemos dicho que este número es la pendiente. Si os dais cuenta, es la segunda componente del vector director dividida entre la primera componente del vector director. ¿Vale? Y todo esto es la segunda componente. Con lo cual, si esto lo llamamos M, y todo esto es N, mx más N, y me dan una ecuación de este tipo. Imaginaos, a ver, voy a borrar aquí un poco para hacer sitio. A ver si borro bien aquí. Voy a borrar aquí un poco. ¿Qué es lo que tenemos?
si me dan la ecuación, por ejemplo, y igual a 3x más 2. Teniendo en cuenta que el vector director es de 1, de 2, y esto de aquí es este número dividido entre este número, pues puedo fabricarme una pendiente muy sencilla. Si esto lo llamo 1 y esto lo llamo 3, ¿cuánto es 3 partido por 1? 3. ¿Vale? También podría coger 2, 6. 6 entre 2, 3. Pero vamos, lo más sencillo, para no complicarnos la vida, pues sería tomar estos dos valores. ¿Vale? Que es lo que hemos puesto aquí. Es decir, que si yo sé que este es el vector director, perdón, esta es la pendiente, ¿cómo hago un vector director? Pues de esta manera. Teniendo en cuenta que es de 2 partido de 1, pues m partido por 1, pues da m. ¿Vale? Esto es de 1 y esto es de 2. Pues de 2 partido por de 1 es m partido por 1. ¿Vale? Que es lo más sencillo. Con lo cual tenemos un vector director. ¿Y podemos saber un punto de esta recta? Pues sí, es lo que hemos dicho. 0n. 0 esto. Es el punto que hemos visto antes, que es la ordenada en el origen. Con lo cual, a partir de una ecuación explícita, puedo sacar todas las demás. Que ya sabéis que hacia aquí es despejar la y, pero hacia atrás también muy fácil. Cojo el número que me salga y hago el vector director. 1, el número este. ¿Vale? 1, 3. ¿Y cuál es el vector en este caso, en el ejemplo que estamos haciendo? ¿Cuál es el punto? Pues el punto muy sencillo es 0, 2. A ver si se escribe bien. 0, 2. Con lo cual, si x vale 0, la y vale 2. Tengo un vector director y un punto, y ya puedo montar todas las ecuaciones anteriores. Como veis, todas las ecuaciones que estamos viendo, pues tenemos que saber calcularlas para adelante y para atrás. Para que si me dan una de ellas, con ella pueda coger y calcular todas las ecuaciones que me piden, que ya sabemos. ¿De acuerdo? La ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente, pues prácticamente es volver otra vez a lo mismo. Es decir, si lo que tengo es un punto y una pendiente. Tengo la pendiente y tengo un punto x0 y 0. Por lo tanto, sabiendo que la pendiente, la hemos calculado antes, era esto entre esto, y menos y sub 0 entre x menos x sub 0, eso es m, pues si despejo de aquí la y, pues esto pasa aquí multiplicando, y la y sub 0 puedo pasarla luego después sumando, está aquí restando, pasa sumando y me queda esta ecuación. Por lo tanto, si me dan el punto y la pendiente, puedo hallar una ecuación punto pendiente, y es muy fácil luego pasar a la de atrás, la ecuación explícita, porque será pendiente, ¿vale? Y es el punto. Y el punto, pues ya sabéis, esto es simplemente aquí, m por x, lo podemos hacer. Si yo tengo aquí, ¿cómo calculo esta de arriba? Pues sería igual m por x menos m por x sub 0 más m por y sub 0. ¿Vale? Todo esto es n. Y esto es la m. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puedo pasar de esta a esta tranquilamente y de esta a esta también, porque con esta hemos visto que podemos hallar la pendiente, que ya la tenemos directamente, y un punto. Punto, pues el punto 0n, por ejemplo. Y monto la ecuación punto pendiente. Y para terminar, la ecuación implícita. La ecuación implícita se saca de todas las anteriores pasándolo todo a un miembro.
pasándolo todo un miembro, tendría la ecuación implícita. Es decir, de aquí, la ecuación implícita pues sería pasarlo todo a este lado, pasarlo todo a la izquierda, ¿vale? Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos que tiene esta forma, pero vamos a deducirla. Si yo despejo la y de aquí, esto pasa, vamos a hacerlo. Es decir, b por y es igual a menos ax menos c. Con lo que y es igual a, el b pasa dividiendo, menos a partido por b, x menos c partido por b. Con lo cual, esto de aquí es la pendiente. Y esto es la ordenada en el origen. Bueno, menos la ordenada en el origen. Con lo cual, si me dan la ecuación punto pendiente, es muy sencillo pasar a la otra. Simplemente es pasar todo lo que hay aquí, todo esto y todo esto, pasarlo a este lado. Y por lo tanto, es muy fácil pasar de una ecuación a otra identificando qué elemento es cada cual. Por ejemplo, hemos visto que esto es la pendiente. Y si esto es la pendiente, ¿cuál es el vector director? Recordad que esto es de 2 partido de 1. Por lo tanto, ¿cuál es el vector director? De 2 será menos a y de 1 será b. Y este vector de aquí, si recordáis el tema anterior de vectores, que es justamente cambiarlos de orden y cambiar un signo, para cambiar un signo pues es más fácil cambiar este, ponerlo positivo. Este vector es el que llamamos vector normal, es decir, cuando teníamos una recta R, el vector normal era un vector perpendicular a esa recta o a ese vector director, ¿vale? Recordar que ser perpendicular a una recta, si este es el vector director, un vector normal es un vector perpendicular al vector director de la recta. Por lo tanto, ser perpendicular al vector director es lo mismo que ser perpendicular a la recta. Lo mismo que ser paralelo es ser paralelo a la recta, como hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Y con esto pues tenemos una serie de ecuaciones, hemos visto 6, donde se puede pasar de una a otra tranquilamente. De aquí sacamos la pendiente y por aquí podemos averiguar un punto, simplemente llamándole a x0 y despejando la y, o llamándole a y0 y despejando la x. Ya tengo, si esto es 0, pues calculo la y, el número que me salga, según la ecuación, y ya tengo un punto. La pendiente ya la tengo, es menos a partido por b. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, que el vector director directamente ya sabéis que es este, que es b menos a. Y la pendiente pues será menos a partido por b. ¿De acuerdo? Podéis pasar de uno a otro y reconstruir todas las ecuaciones hacia atrás, y a partir de las anteriores ecuaciones de la vectorial hacia adelante puedo reconstruirlas todas las demás. Bien. ¿Qué es una de recta? Si tengo un punto P, si recordáis la ecuación punto pendiente, tengo el punto y la pendiente. Pero si es una de recta, son todas las rectas que pasan por ese punto. Por lo tanto, la pendiente
puede ser cualquier número. Es decir, si cogéis cualquiera de ellas, por no señalar a ninguna, este de aquí, por ejemplo, este vector director, podría tener, por ejemplo, esas coordenadas. Por lo tanto, su pendiente sería esta de aquí. Si la sustituimos, y este K lo pasamos aquí multiplicando, este menos K está multiplicando a esto, y lo pasamos todo al otro lado sumando, me da igual a 0. Pues esto sería la ecuación general de las de rectas que pasa por el punto x0. Es decir, si yo tengo el punto 3,5, ¿cuál es la ecuación de las de rectas que pasa por el punto 3,5? Pues sería K por x menos 3 más K' por y menos 5 igual a 0. Todas esas rectas, puedo cambiar todos los valores estos al gusto, y para cada valor me saldría una recta diferente, con una pendiente distinta. ¿Vale? Eso sería la ecuación de la de recta para un punto cualquiera. Como veis, por un punto, ¿cuántas rectas pasan? Infinitas. Pasan infinitas rectas dependiendo de la pendiente que tenga. ¿Y cuáles son las posiciones de dos rectas? Pues cuando tenemos dos rectas, tenemos dos vectores de dirección. Si los vectores de dirección no son paralelos, como son estos, la recta se corta en un punto. Tienen un punto en común. Si los vectores son iguales o proporcionales, recordar que me da lo mismo que este vector sea más corto o más largo, es decir, sean iguales o proporcionales, es decir, por ejemplo, sea t veces de 2, ¿vale? Entonces las rectas son paralelas, porque la dirección es la misma, ¿vale? Me da igual cómo la ponga, o el vector así, el otro así, de 1 y de 2, las rectas que pasan por puntos distintos y tienen el mismo vector director son paralelas. Lo importante cuando tienen vectores iguales o proporcionales, es decir, si me dan el vector, por ejemplo, de 1 igual a 1, 3 y de 2 igual a 1, 3, por ejemplo, pero si por complicarnos un poco, sería 6, 18, que es 6 veces el anterior, ¿vale? Si me dan estos dos vectores, pero no tienen puntos en común, las rectas son paralelas. Si tiene el mismo vector de dirección o proporcional, pero tienen un punto en común, significa que tienen todos los puntos en común, es decir, son la misma recta. ¿Vale? Aquí voy a poner un lambda para distinguirlo, ¿vale? Para que no sean el mismo, para que sea proporcional, que es lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, esas son las tres posiciones de dos rectas, o se cortan, o son paralelas, o son la misma. No hay otra opción. Y para terminar este vídeo, que ya se está alargando un poco, vamos a ver cuál es el ángulo que forman dos rectas. Si recordáis, en el producto escalar, recordáis que si yo multiplico, si yo multiplico dos vectores, d1 por d2, esto era igual a lo que medía d1 por lo que medía d2 por el coseno del ángulo que forma d1 con d2, ¿vale? Que forman esos dos vectores. Es decir, si esto es d1 y esto es d2, el ángulo, si le llamo alfa, pues el coseno de este ángulo, ¿vale? Si lo pongo en forma de, en vez de poner, escribir todo eso, pongo coseno de alfa, es lo mismo. En vez de alfa, teniendo en cuenta que alfa es el ángulo que forma d1 con d2. Que se puede escribir así de una forma más larga, ¿vale? Bien, por lo tanto, ¿cuál es el ángulo que forman dos rectas? Pues muy sencillo. Pues simplemente
aplicar lo que ya sabemos del producto escalar a los vectores directores. Si tengo dos rectas con dos vectores directores, que supongo que no son proporcionales, que no son paralelas y todo eso, porque si no me va a salir algo muy sencillo. ¿Cuál es el ángulo que forman estas dos rectas? Pues evidentemente lo que hago es despejar de aquí, ¿vale? Y lo paso todo, esto lo aquí, lo paso dividiendo y me queda esto. Si quiero que sea del primer cuadrante, pues pongo valor absoluto para que el coseno salga positivo. Recuerdo que los ángulos menores de 90 grados tienen coseno positivo. Y por lo tanto, para calcular alfa, lo único que tenemos que hacer es el arco coseno de la cifra que me dé aquí. Y calculamos alfa. Es lo mismo también que el ángulo que forman las dos normales. Es decir, si yo tengo dos rectas y estos son sus vectores de directores anterior, ¿cuál es el vector normal a D1? Pues sería este vector, que forma 90 grados con la recta R1 y con D1, ¿vale? El vector normal. ¿Y cuánto es el vector normal de la segunda? Pues este de aquí, que forma también 90 grados con esta recta y con ese vector, ¿vale? Y lo único que tenemos que ver, es que este ángulo de aquí es el mismo que hay aquí. Pero eso es muy sencillo de ver, porque si a esto, por llamarlo de alguna manera, le llamo beta. ¿Cuánto es alfa más beta? Pues si tenéis en cuenta que esto forma 90 grados, a ver si lo pinto bien, que esto forma 90 grados, estas dos, ¿vale? Pues esto, alfa más beta, son 90 grados. Pero por otro lado también, si miráis la otra con esta, pues alfa más beta también forma 90 grados. Es decir, si esto es 30, esto es 60. Y si esto es 60, esto es 30. Es decir, que este ángulo y este ángulo son el mismo. Es decir, el ángulo que forman los dos vectores normales a la recta son el mismo. Este ángulo y este son el mismo. Por lo tanto, me da lo mismo calcular el ángulo que forman dos rectas tomando los dos vectores directores o tomando los dos vectores normales. Y otra forma es esta de aquí. La tercera forma de calcular, en vez de con coseno, con tangente, de calcular el ángulo, que sería esta fórmula de aquí. Para ello os recuerdo que la tangente de la diferencia era tangente de beta más tangente de gamma entre 1 menos tangente de beta por tangente de gamma, ¿vale? La tangente de la diferencia. Miramos los apuntes de trigonometría. Por lo tanto, ¿cómo demuestro esto? Si tengo dos rectas R1 y R2, pues esta recta forma un ángulo beta con el eje X y esta recta de aquí forma un ángulo gamma con el eje X. Pero el ángulo que tengo que calcular es este, que es el que forma las rectas entre sí. Pero este ángulo es fácil ver que es este ángulo beta quitándole este ángulo de aquí, que es quitándole el ángulo alfa, ¿vale? Si a beta le quito alfa, si a beta le quito gamma, tengo alfa, ¿de acuerdo? Es la diferencia entre estos dos ángulos, este de aquí, ¿vale? Es decir, como veis, beta menos gamma es el mismo ángulo aquí, ¿vale? Este de aquí es este mismo de aquí. Una paralela, ¿vale? Aquí,
podéis ver que es el mismo ángulo. Bien, ese es el kit de todo el ejercicio, darse cuenta que este ángulo es la diferencia entre estos dos. Si la tangente de este ángulo lo llamamos M1, es la pendiente de esta recta. Recuerdo, si rebobináis hacia atrás, veréis que la tangente de beta es la pendiente M2. Y la tangente de gamma es la pendiente de R1, M1. Y sabemos esto, que alfa es beta menos gamma. Por lo tanto, y esto es igual a esto. Entonces lo único que tiene que hacer es sustituir aquí. Esto hemos dicho que es M2 más M1. Y esto de aquí es 1 menos M2 por M1, que es exactamente eso que hay aquí. Bueno, cambiado de orden, pero bueno, M2 más M1 es lo mismo que M1 más M2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta otra forma de escribir el ángulo que forman dos rectas. Simplemente, en vez de usando el coseno, usando la tangente. Y como hemos visto anteriormente, cuando veíamos una recta, la ecuación punto pendiente, la pendiente se puede sacar del vector director, es decir, la pendiente la podemos sacar de cada recta de muchos sitios. A partir del vector de la ecuación implícita era menos, os recuerdo, la pendiente la podemos sacar aquí, la podemos sacar aquí, la podemos sacar aquí. Es decir, la pendiente es siempre esto entre esto partido por esto, en fin, que la pendiente en cada una de las ecuaciones es muy fácil de hallar y por lo tanto podemos fácilmente calcular el ángulo que forman sabiendo las pendientes. ¿Vale? Bien, y con esto se alarga un poco el vídeo. Acabamos la primera parte y nos vemos en la segunda parte de este tema de geometría analítica que va sobre las rectas en el plano. Hasta el próximo.